El pasado 24 de junio de este año 2022 se cumplieron 41 años de las apariciones de la Virgen en Medjugorje. Uno de los eventos más extraordinarios dentro del mundo eclesial es sin duda la extraordinaria presencia de la Santísima Virgen María en Medjugorje, en la actual Bosnia-Herzegovina, donde vienen ocurriendo apariciones desde hace 41 años. La primera aparición ocurrió en la fiesta de Juan Bautista el 24 de junio del año de 1981 y al día siguiente, el 25 de junio, ya había 6 niños en aquel entonces videntes, 2 hombres y 4 mujeres, en la que afirmaban ver a la Santísima Virgen, a la Reina de la Paz. Este evento, hermanos, de por sí solo, hablar de una presencia de la que es hija, madre y esposa de Dios en estos tiempos, durante 41 años, no puede pasar desapercibido, no nos puede ser indiferente. Algo grave, algo extraordinario está sucediendo y hay una petición y un deseo muy grande de parte del cielo para cada uno de nosotros que somos los hijos de la Santísima Virgen. Y sin embargo, lastimosamente, este evento, que debiera ser el más importante, pasa profundamente desapercibido para la mayoría de los hombres que pueblan esta tierra. También para este servidor fue un motivo de gran impacto y me sobrecogió cuando en 1986 conocí las apariciones de Medjugorje por medio de un amigo que me hizo llegar un video en formato beta y pude verlo en una videocasetera y quedé, como digo, sobrecogido por el hecho de que presuntamente la Santísima Virgen se estuviera apareciendo todos los días, en pleno siglo XX, cuando ese evento prácticamente nadie lo conocía. Yo recuerdo haber tenido años antes conocimiento de las apariciones de la Salette en Francia en el siglo XIX, pero particularmente la de Fátima en Portugal en 1917, y tenía cierta envidia, entre comillas, de aquellos que habían sido testigos del gran milagro del sol, que había ocurrido el 13 de octubre del 17, que el cielo dio para corroborar la autenticidad del origen divino de esas apariciones de la Virgen en aquella localidad de Cova de Iria, en Fátima, Portugal. Pero ahora estábamos en presencia de unas apariciones actuales en aquel entonces, estoy hablando del año 1986, cuando la Santísima Virgen se estaba apareciendo, repito, presuntamente todos los días a 6 niños. En aquel entonces, dentro de mi trabajo profesional como abogado fiscalista, tuve la oportunidad de escribir un artículo en entonces el periódico El Heraldo de México, que era colaborador. Y luego una amiga, compañera del despacho donde laboraba, me contactó con el director de una revista que en aquel entonces se leía muchísimo, un semanario que muchos de ustedes conocerán, que se llamaba Impacto. Fui a hablar con el director, le presenté la posibilidad de sacar un artículo, un reportaje sobre esta aparición, y al principio él se mostró escéptico, y de hecho no es común que alguien ajeno a la revista presente un artículo. Sin embargo, 2 días después me habló muy impactado, muy impresionado, para que pudiéramos escribir y publicar el libro, publicar el artículo de Medjugorje en la revista. Eso se publicó el 1 de mayo del año 86, en 6 páginas a color, y hablando sobre la historia, sobre los mensajes, sobre los videntes, sobre los secretos y sobre la postura de la Iglesia que en aquel entonces afrontaba sobre el fenómeno
que estaba ocurriendo en Medjugorje, Yugoslavia. Luego fui en el año 1988 personalmente a aquella aldea. Estuve en la casa de los franciscanos, donde eran las apariciones cotidianas de la Santísima Virgen. Estuve con los videntes y quedé verdaderamente, repito, impresionado de cómo un gesto grandísimo del amor de Dios se estaba dando en pleno siglo XX, cuando la Santísima Virgen todos los días hacía su aparición presuntamente a 6 niños en aquel lugar. Como muchos de ustedes sabrán, fueron apariciones que comenzaron, repito, el 24 de junio, y la Virgen se apareció como Reina de la Paz, ya de manera más formal, a 6 niños el día 25 de junio. En aquel entonces el más pequeño tenía 9 años, la mayor tenía 16. Y como toda aparición mariana, siempre hay un propósito que la diferencia de otras manifestaciones de la Santísima Virgen. No es lo mismo Lourdes que Medjugorje, que Garabandal, que Akita, Japón, que La Salette, que Fátima, que Guadalupe, etc. Cada una tiene un propósito específico el por el cual la Santísima Virgen se manifiesta. En el caso de Medjugorje, claramente la Virgen que aparecía con un vestido gris y un velo blanco, con ojos azules, un poco la figura típica del lugar de donde se estaba apareciendo, en este caso la antigua Yugoslavia, donde confligían varias repúblicas autónomas, Montenegro, Eslovenia, Macedonia, Bosnia, Croacia, Serbia, etcétera. Eran 6 concretamente. La Virgen adquiere esa imagen, prototipo de este grupo de repúblicas autónomas, y la Virgen aparece como Reina de la Paz. O sea, la Virgen estaba profetizando, advirtiendo, y por eso hablaba de la paz, de lo que podría ocurrir si el hombre no se convertía a Dios. Y lastimosamente, a principios de los años 90, 92, 93, 94, pues viene la terrible guerra fratricida entre bosnios, serbios y croatas, que trajo más de 100.000 muertos y más de 1 millón de desplazados, además en medio de grandes atrocidades que ocurrieron en aquella región del mundo. Y por eso la Virgen venía pues a evitar con la oración, con el ayuno, con el sacrificio, esta lamentable guerra que luego, repito, se tuvo lugar en estos años de la década de los 90. Pero también la Virgen, como toda manifestación, viene a pedir una conversión. Y como aquí estábamos en presencia de una zona geográfica donde había musulmanes, cristianos, ortodoxos, pues hay un llamado universal, mucho más amplio, donde la Virgen vuelve a insistir en la necesidad de la conversión. En estos 41 años de manifestaciones, de apariciones, de mensajes, de milagros, de fenómenos que corroboran el origen sobrenatural de estas manifestaciones, hemos tenido pues de todo. Ha habido cerca de 40 millones de peregrinos que han asistido a Medjugorje en estos 40 años, un promedio de 1 millón por año, convirtiéndose así en uno de los más importantes centros de espiritualidad a nivel mundial. Han ido obispos, han ido sacerdotes, han ido cardenales también a este lugar, que ha dado lugar a muchísimas conversiones, muchos jóvenes. Se celebra cada año, a partir del año 1989, un festival de la juventud a principios del mes de agosto, para coincidir con la presunta fecha de nacimiento, según la Virgen de Medjugorje, el 5 de agosto, y se conmemoran, se congregan decenas y cientos de miles de jóvenes, donde muchos han encontrado una verdadera conversión de vida, y hay cualquier cantidad de testimonios de conversión que se han suscitado cuando la gente ha tenido oportunidad de peregrinar en este lugar donde claramente está la presencia espiritual de la Santísima Virgen, además de que todavía alguno de los videntes recibe algunos mensajes al año, otros una vez mensual, y que sigue derramándose la gracia a través de esta presencia y de estos mensajes que la Santísima Virgen viene dando a la Iglesia y al mundo en general. ¿Cuál es
en particular pudiéramos resumir el mensaje que la Santísima Virgen trae en Medjugorje, lo que traen en los otros lugares auténticos de aparición es un llamado a la conversión, un llamado a hacer oración, a practicar la oración, sobre todo la oración de corazón, una vivencia más viva de fe, una vivencia palpable y práctica de fe ante las adversidades, ante las dificultades que estamos transitando hoy en día, una frecuencia de los sacramentos, particularmente del sacramento de la penitencia, como también el sacramento de la Eucaristía, de la Santa Misa, de vivir la Santa Misa de una manera muy íntima, muy viva. La Virgen también, de manera particular, insiste en la práctica del ayuno, no solo como ausencia de alimentos, sino como presencia de Dios. Ella pide que se ayunen los miércoles y los viernes a pan y agua. En otros lugares la Virgen pide ayuno el día sexto, el día que los hombres lo han convertido en el día del pecado, que es el viernes, tomando en cuenta que el primer día es el domingo, el primer día de la semana, según la Escritura, es el domingo. Entonces el día sexto es el viernes, y la Virgen también ha pedido ayuno, en algunos lugares solamente a agua, para que de esta forma podamos descubrir más íntimamente a Dios a través de la ausencia de alimento y la presencia en nuestro corazón, y particularmente con la gracia en el alma de cada uno, que eso hace que el hombre se vuelva más poderoso, más espiritual, y descubra más, de manera más simple y más sensible, las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, este es el llamado que la Virgen sigue haciendo, un llamado grave y fuerte, que ella sigue aún estando presente entre nosotros después de 41 años, lo cual ya, repito, revela la dramática situación por la que está atravesando el mundo y la Iglesia. Y también la Virgen en su momento mencionó la presencia del demonio. En uno de sus mensajes, la Virgen habla de que está librándose una batalla, que Dios le concedió un siglo a Satanás para atentar de manera especial a la Iglesia, como en su momento también lo corroboró una visión que tuvo el Papa León XIII en el año 1884, cuando oyó una voz gutural que pedía tiempo para atentar a la Iglesia, que era la voz del oscuro, de las tinieblas, de los demonios, y una voz que era la del Padre, que le decía: ¿cuánto tiempo quieres? Y decía, pues 100 años, y luego pidió más, un tiempo mayor para atentar a la Iglesia, o sea, 150 años a partir del año 1884. Y estamos viviendo una verdadera dramática batalla espiritual en todos los órdenes, que afecta a la Iglesia, que afecta al mundo, que afecta a las familias, que afecta a la persona, que afecta a la sociedad, que afecta al orden establecido por el Padre, que afecta a los principios que estableció la ley, que establece la ley natural que ha decretado el Padre Eterno, que afecta a los principios cristianos y el Evangelio enseñado por Jesucristo hace 2000 años. Todo esa es la batalla que estamos librando cada uno de nosotros en este tiempo de gran lucha, que la Virgen en Medjugorje advirtió en un mensaje del 26 de julio del 84. La Virgen dijo: estar atentos, este período es peligroso para vosotros. El demonio tratará de alejarlos de este camino. Aquellos que se entregan a Dios son objeto de sus engaños del demonio. Satanás está furioso con los que ayunan y se convierten. La turbación viene de Satanás. Son palabras de la Santísima Virgen, que habla claramente de la furia de Satanás, que está como león rugiente, dice la Escritura, porque sabe que el tiempo se le está terminando, y esto hay que tenerlo consciente en estos tiempos, y de ahí la necesidad de hacernos vida lo que la Virgen nos propone en Medjugorje, en sus distintos mensajes, que me voy a permitir leer algunos de ellos para que lo tengamos claro. La Virgen primero deja en claro los mensajes y dice: digan a los sacerdotes que hagan saber a la gente que cuando Dios se manifiesta a los hombres no lo hace en broma. Por eso tomen en serio mis mensajes, y particularmente esta manifestación que lleva 41 años. O sea, no podemos hacer oídos sordos a nuestra Madre, que se sigue manifestando y suplicando la conversión de los hombres, porque vienen tiempos muy dramáticos al mundo y a la Iglesia, y no
podremos soportarlos si no tenemos esta coraza, estas herramientas que el cielo nos está proveyendo por medio de la Santísima Virgen. Luego la Virgen habla de la paz, la necesidad de tener paz en nuestros corazones, como fruto de nuestro amor a Dios. Y la Virgen dice, la paz en el mundo está en crisis. Vuelvan a ser hermanos entre ustedes y conviértanse. El mundo no puede salvarse sin paz. Pero el mundo encontrará la paz solamente si vuelve a Dios. O sea, no hay forma de encontrar no solo la paz en el mundo, sino la paz interior, si no volvemos a Dios con las prácticas que la Virgen nos ha dejado, que como repito, es un recapitular la vida del Evangelio, la oración, sacrificio, penitencia, práctica del ayuno, frecuencia de sacramentos, el rezo del Santo Rosario, desde luego, la lectura del Evangelio, la lectura de la Escritura, tan vieja y tan nueva para cada uno de nosotros. Dice la Virgen, hijos, orad. La oración es el fundamento de vuestra paz. O sea, si no hacemos oración, no encontraremos la paz. Si vivís angustiados con estrés, es que todavía no oráis con el corazón. La Virgen insiste en que hagamos oración con el corazón, o sea, sentido, sabiendo lo que estamos diciendo, lo que estamos pronunciando, a quién nos estamos dirigiendo, con los medios naturales, externos, adecuados para hacer la oración más efectiva y que llegue realmente a Dios. Y luego la Virgen habla particularmente de la Santa Misa, y dice, la misa es la más grande oración de Dios. Y ustedes no podrán jamás comprender su grandeza, porque ahí está la renovación del sacrificio hecho por Jesucristo en el Calvario, pero de manera incruenta. No hay derramamiento de sangre, donde Jesús se vuelve a ofrecer al Padre, vuelve a renovar la redención en la persona del sacerdote. Dice la Santísima Virgen en Medjugorje, en ningún otro lugar mi Hijo derrama tantas gracias como en la Eucaristía. Comulgar, dice la Virgen, es más que ser vidente. Y luego la gente que anda detrás de los videntes, está bien, es natural, es comprensible, pero no es lo más importante, porque todos los hombres fallamos, pero los que no fallan son Cristo y la Santísima Virgen. Entonces, en la Santa Misa adquirimos la mayor número de gracias, es la oración más completa. Se da gracias a Dios, se pide gracias, se adora a Dios, y se reparan por los pecados cometidos. 4 funciones de la Santísima Eucaristía, de la misa. Dice la Virgen también, respecto a la Santa Misa, si en lugar de llegar corriendo a misa, podéis llegar un poco antes para prepararos, y después de haber comulgado, si os podéis quedar, tomad tiempo con Jesús para hablarle. O sea, llegar un poco antes y luego de quedarnos después de la comunión. Ahí tenemos por lo menos unos 10 minutos en lo que la forma eucarística queda ya totalmente asimilada a nuestro cuerpo. Veréis muchos milagros en vuestras vidas y menos enfermos de la mente, del corazón y del cuerpo en medio de vosotros, en la medida en que estemos más íntimamente vinculados a la Eucaristía. Comulguemos en gracia de Dios, hagamos oración durante la Eucaristía, preparando convenientemente la Santa Misa, dice la Santísima Virgen. Esto también ella vuelve y nos habla de la necesidad de la conversión. Tenemos que convertirnos todos, no solamente habla de los musulmanes o judíos a católicos, sino habla de nuestra conversión diaria, que es exigente porque estamos librando una batalla contra el mundo, contra el demonio y contra la carne. Dice la Virgen, la única palabra que deseo decir es conversión del mundo entero. Yo no pido otra cosa que la conversión. No me es difícil sufrir por ustedes. Yo sufriré por ustedes, pero ustedes conviértanse. Entonces, la Virgen habla pues de la necesidad de la conversión, de un cambio de corazón. Dejar el hombre viejo que habla Pablo para tener el hombre nuevo que es ese corazón de carne, ese no murmurar, no criticar, no juzgar, pensar bien de los demás, tener rectitud de intención,
ser como niños, en una palabra, fruto de una vida de sacrificio, de penitencia, de ayuno, de oración, para que podamos vivir virtudes. Y de ahí surge entonces ese corazón de niño y esa conversión diaria. También la Virgen pide la penitencia, no solamente el sacrificio que hay que asumir cargando la cruz de cada día que Cristo nos invita en el Evangelio, sino también la penitencia de la confesión sacramental. Y dice la Santísima Virgen en Medjugorje: si los cristianos aprendieran a reconciliarse con Dios y con los hombres, al menos una vez por mes, mediante la confesión, pronto regiones enteras se curarían espiritualmente. Si la Virgen aquí habla de una confesión mensual, pues por muy tarde, claro, cada uno de acuerdo a su condición y dirección podrá ver más conveniente confesarse con más frecuencia si así lo exige su alma o su director espiritual, según la condición de cada uno y según su dirección. Pero por lo menos una confesión, por lo menos mensual, y de luego inmediata si lamentablemente llegamos a cometer un pecado mortal, pues hay que acudir a la confesión inmediatamente. Y la Virgen también pide aquí en Medjugorje el ayuno, que es una práctica que no ha pasado de moda. Nuestro Señor ayunó 40 días y 40 noches. Y la Virgen dice hacer lo que Él os diga y lo que Él haga, desde luego. El Señor ayunó para prepararse a la pasión y muerte. Y el Señor le dijo a los apóstoles que hay ciertos demonios que no pueden ser vencidos sino con oración y ayuno. O sea que el ayuno es una práctica que los santos pues han tenido oportunidad de hacer realidad con grandísimos frutos espirituales. Entonces la Virgen dice: díganles que ayunen y oren, y yo oraré con ellos, y Jesús les concederá su deseo. Y la Virgen pide que hagamos ese ayuno. Allí habla de 2 días a la semana, miércoles y viernes. Ella menciona ahí pan y agua, repito, otros lo hacemos a agua. Cada uno según sus circunstancias. Es un proceso. O sea, habrá quienes no puedan ayunar por razones de edad, por razones de enfermedad, pero otros sí podemos ayunar. Sabiendo que el ayuno, repito, más que ausencia de alimento, es presencia de Dios en cada uno de nosotros, unido a la gracia, como dije anteriormente. Y el hombre que ora y ayuna se vuelve poderoso, espiritualmente se vuelve poderoso. Hay un estudio de un polaco, Boguslaw Lipinski, de la Universidad de Boston, que hizo unos estudios el 15 de marzo de 1985, experto en bioelectricidad. Y él llevaba un electroscopio portátil y midió la energía en un momento dado donde coincidió la Santa Misa de las 6 de la tarde con la aparición. Terminó la aparición y él pudo certificar que la cantidad de energía llegó a 100,000 miliradios por hora, lo cual es una barbaridad. O sea, es una cosa extraordinariamente altísima. Pero que eso no venía por la aparición, porque se mantenía esta energía aún después de la aparición. Entonces era fruto de la oración, y era un día viernes, y del ayuno que la gente estaba haciendo en la comunidad. Entonces, cuando uno ora y ayuna, provoca una energía muy grande. Y eso lo pudo constatar, porque el hombre no puede ser sometido a una energía mayor a 0. Miligradios por hora. Obviamente no era de origen nuclear, si no se hubieran muerto todos. Pero entonces eso demuestra lo que la Virgen dijo en algún mensaje, que la Virgen dijo: con la oración y el ayuno se pueden evitar catástrofes naturales y aún parar las guerras. Entonces, hermanos, este es el mensaje de Medjugorje, el que comenzó hace 41 años y que sigue vigente, y que también está recordado por otras mariofanías en el siglo XX y XXI en los 5 continentes, como en su momento lo aceptó el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, que un signo de nuestros tiempos lo constituía el estudio de numerosas apariciones en los 5 continentes. Entonces, eso es lo que la Virgen habla en su mensaje concretamente,
en Medjugorje, que se hicieron en su momento muchos estudios científicos para demostrar que efectivamente los videntes estaban en éxtasis, como aquel que hizo un francés, Henri Guyot. También a principios de los años 80, experto en temas de medicina, y hizo unos estudios del electroencefalograma para poder determinar y certificar que los niños al mismo tiempo entraban en estado alfa continuo y todas las partes del cerebro se mantenían en estado alfa durante todo el tiempo que duraba la aparición, a 10 ciclos por segundo, lo cual era sorprendente. Es decir, que la ciencia corrobora que efectivamente estos niños estaban en un momento de acceso al no tiempo, por eso se llama éxtasis, fuera del tiempo, porque entran al no tiempo, en la presencia de la Santísima Virgen, que cada uno hablaba con ella, diferentes conversaciones, y por más que le pusieron laringófonos en la garganta para ver qué es lo que decían, nunca pudieron escuchar lo que los niños decían. Esta es la realidad de Medjugorje, un lugar, repito, que ha sido motivo de profunda conversión para quienes han tenido oportunidad de ir a este lugar, pero no hace falta o no es necesario esperar a que la Iglesia dé su aprobación, porque lamentablemente, no obstante, después de 41 años, prácticamente la Iglesia no ha podido pronunciarse, y no ha podido pronunciarse, que quede claro, porque mientras las apariciones no terminen, pues no puede haber un juicio definitivo de la Iglesia. Ha habido una comisión que se nombró para finalmente concluir que los primeros 7 días de la aparición, del 24 de junio al último día de junio, sí eran auténticas. Estamos hablando de 41 años de manifestaciones. Sin embargo, el juicio definitivo de la Iglesia deberá de quedar más adelante. La Virgen ha prometido que dará un signo permanente y visible en el primer lugar de la aparición, como una confirmación del origen divino de estas manifestaciones. En el postbro, ahí quedará una señal permanente y visible que podrá fotografiarse, que podrá filmarse para las futuras generaciones. Eso está profetizado. Pero no podemos esperar a que la Iglesia apruebe el mensaje. La Virgen en alguna ocasión dijo lo siguiente en Medjugorje: ciertamente hay que escuchar la autoridad de la Iglesia, pero mientras tanto ustedes sigan el camino espiritual que yo les he trazado. Si no creen en mis apariciones, cumplan por lo menos mis mensajes. O sea, al margen de lo que la Iglesia diga, hay que vivir el mensaje de la Santísima Virgen, que es lo más importante. Yo recuerdo una ocasión que al Papa Juan Pablo II le preguntaron: Santo Padre, hay que vivir el mensaje de Medjugorje, o sea, hay que hacer caso a lo que la Virgen dice. Y el Papa contestó: bueno, si la Virgen se aparece, sí, y si no se aparece, también. Finalmente, el mensaje es evangélico, el mensaje es cristocéntrico, el mensaje es eclesial, y el mensaje es una confirmación de que a Cristo se va y se vuelve por María, que es nuestra madre, que el cielo nos ha puesto en este tiempo extraordinario de lucha, porque se acercan ya precisamente los tiempos del triunfo de María. La Virgen ha profetizado también que al final su corazón inmaculado triunfará. Lo dijo en Medjugorje, como lo había dicho en su momento en Fátima en 1917. Y finalmente, mencionar que también hay unos secretos. Se han revelado a los niños, a 3 de ellos ya 10 secretos, y al resto se le han revelado 9. Y que estos secretos se van a anunciar al mundo en un momento determinado, previo un ayuno de 7 días, en que se prepararán los que lo van a transmitir, sea quienes sean. Y esto es muy importante. Dios puede hacer lo que quiera y puede Dios decidir en un momento dado quién va a transmitir el mensaje. No nos podemos limitar a las cuestiones humanas o a lo que se haya podido decir con anterioridad, sino que a Dios nadie le pide explicaciones, y Dios decide lo que quiera, y puede el día de mañana ser un sacerdote, o ser otro, o ser un vidente, o ser el otro, el que transmita el contenido de los secretos. Lo que sí queda claro es que 3 de ellos tienen que ver con la vida personal o la región concreta ahí de la actual Bosnia-Herzegovina. Hay 3 secretos que son advertencias al mundo, graves advertencias al mundo. Y hay otros 2
que son castigos, que son muy graves. Porque también aquí la Virgen advierte y anuncia que si no nos convertimos, el Señor va a hacer valer su justicia. Ella lo mencionó en uno de los mensajes, menciona claramente lo siguiente: ustedes no conocen y no pueden conocer los planes de Dios, y ustedes no sabrán y no podrán saber lo que Dios enviará y hará. Son palabras muy fuertes de la Santísima Virgen. Estén dispuestos a toda eventualidad y conviértanse. Abandonen todo. Dejemos todo en manos de Dios. Esto viene como consecuencia de la conversión. Pero sepamos que grandes eventos y grandes acontecimientos que aquí están envueltos en un secreto, le esperan al futuro inmediato del mundo y de la iglesia, y que son mayormente acontecimientos de purificación, de sufrimiento, de dolor, porque ahora el sufrimiento se ha vuelto necesario y la oración y el sacrificio se han vuelto mandatorios, y no lo podremos evitar porque el pecado abunda y el hombre cada vez más se empeña en recorrer el ancho sendero que lleva a la condenación. Entonces, estas advertencias del cielo por medio de la Santísima Virgen son como amonestaciones para que reaccionemos, como ha sido una amonestación el tema de la pandemia, la amonestación el tema de la guerra, la amonestación el tema de la pobreza, del desplazamiento, de los migrantes, de la hambruna, de las enfermedades, de las catástrofes naturales y otras más que van a venir en el futuro inmediato. Hermanos, este es el mensaje de la Virgen de la Reina de la Paz en Medjugorje. Ojalá que recordar sus 41 años de presencia en el mundo y en la iglesia nos haga a nosotros, por medio del Espíritu Santo, entender la necesidad de nuestra conversión diaria, difundir el mensaje, rezar por los pecadores y ser cada día mejores y buenos para evitar el futuro desastroso que pueda venir al mundo, y para que trabajemos también abonando para el triunfo del corazón inmaculado de María. Dios les bendiga y muchas gracias.